Nuestro primer invitado de hoy es Francisco Briones, exdirector del SRI, Servicio de Rentas Internas. Reforma tributaria. El gobierno cumple con la promesa de no subir impuestos, pero no soluciona los temas fiscales. Es el análisis de Alberto Acosta Burneo. Tus apreciaciones, Francisco, bienvenido, sobre la reforma tributaria del gobierno de Daniel Noboa, la tercera que se ha planteado en 25 meses. Y seguramente de aquí a un año se planteará o deberá plantearse otra reforma adicional. Buenos días con todos, buenos días Javier, buenos días Marisol, Pocho. Mira, entiendo, yo digo, habiendo pasado hace menos de un mes, habiendo pasado por la función pública y habiendo estado ahí donde las papas queman, y no solamente desde la opinión, yo te digo, entiendo perfectamente las urgencias que uno tiene cuando está sentado allí, ¿no? Al final del día, cuando eres presidente de la República, lo que tienes que responder es cómo voy a financiar el presupuesto público y para eso de ahí luego todas las demás discusiones quedan en segundo lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunas medidas que ayudan a generar un poco de liquidez, que adelantan recursos, el tema de la remisión, el tema de la retención para los grandes contribuyentes, y eso te ayuda de alguna manera, te ayuda a generar aproximadamente, mi estimación más realista son unos 1.800 millones de dólares extra para el próximo año, que es flujo adelantado. Pero luego lo que nos asegura a esto es que, como tú decías en tu comentario inicial, Juan Javier, el próximo año o a inicios del 2025 seguramente tendrá que haber otra reforma, quizás más estructural, ojalá. Me parece que el presidente Noboa estaba precautelando sobrevivir este periodo corto, tratando de adelantar un poco de caja y dejar las decisiones estructurales, si es que piensa tomarlas, para la época electoral o postelectoral. Ahora, mira, el exministro Mauricio Pozo señala que el proyecto de reformas del presidente Noboa apenas serviría para dar algo de orden a las cuentas fiscales, pero sin cumplir lo más importante, aumentar los ingresos para el Estado. Claro, es que tú ves allí que necesitas cada año aproximadamente 11.000 millones de dólares, y lo que te está generando esta reforma o esta propuesta son aproximadamente, en el mejor de los casos, 2.000. Entonces todavía quedan 9.000 por solucionar, y eso incluye el déficit y incluye todo lo que tú requieres para pagar las deudas. Entonces, digamos, ya tienes, digamos, el 20%, pero lo que te da la señal es que ya empieza a estructurar el financiamiento para el próximo año. Y luego habrá que pensar en las otras soluciones que te ayudan por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Pero luego, por el lado del gasto, el lugar común de todo el mundo es: oye, reduce el gasto público improductivo, contiene la nómina o lo que tú quieras, pero luego te das la vuelta, digamos, ya con lápiz y papel a hacer las cosas, y no es fácil, no hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque estás atado por todo el sistema legal. Yo te venía escuchando, Pocho, algo que tú decías en el comentario político hace un momento sobre la justicia, pero que aplica a esto, ¿no? Yo creo que si algo tuvo claro el gobierno del expresidente Correa es que para hacer las cosas en el país tienes que llegar y cambiar todo. O sea, si quieres hacer algo realmente tienes que cambiar todo. Y ellos vinieron a cambiar la Constitución, las leyes y todo. Y en la Constitución y las leyes está establecido que todo el gasto público tiene que crecer todos los años. Mínimo 1%, y esos son 1.000 millones. Entonces, tú no puedes decir, por un lado, oye, disminuye el gasto público, cuando la Constitución te dice, súbelo 1% todos los años. Entonces, si tú quieres decir, oye, vamos a cambiar el gasto público, tienes que decir a través de una reforma constitucional. Pero, si no hay razón para hablar de esto. Bienvenido, Punto de Orden, un gusto conversar contigo. Este tema de las leyes puestas desde Correa y el cambio y este incremento presupuestario año a año, se sabía cuando el expresidente Lazo llegó al gobierno, y aún así parte de su discurso era reducir el tamaño del Estado, hacer más eficientes las compras estatales, y como lo planteas tú, no se logró por un candado legal, pero conocían del candado legal. Ahora, en este sentido y a la actualidad, el déficit estaba asegurado para ser 3.400, va a llegar a 5.000, según se dice, 4.500, 5.000, no se sabe bien cómo tú especificas, se necesitan 2.000 millones ya.
Y lo que se vira el ministro de Economía Vega a decir que habrá que poner el hombro, habrá que los que más tienen contribuir. Entonces volvemos como una dinámica de que siempre el empresariado o siempre ese discurso del que más tiene y el menos tiene, pero no hablamos de eficiencia estatal. ¿Cuánto va a impactar, para concretar en la pregunta de cara a quienes nos están escuchando, cuánto va a impactar al final la recaudación tributaria o lo que paga cada uno en función de esta mensualización del impuesto a la renta? ¿Va a pagar más al final de año el contribuyente o va a pagar casi lo mismo? Mira, más allá, antes de responder tu pregunta, digamos, no quiero yo aquí defender una gestión o hablar por el presidente Guillermo Lasso ni nada. Lo que estoy hablando es la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que todo lo que tú mencionas es algo que se debe hacer. Yo digo que no se debe hacer. Se debe hacer más eficiente, se debe luchar contra la corrupción, se debe eliminar el gasto público productivo. Todo eso se debe hacer. El problema es que para hacerlo, tú tienes que presentar en la mayoría de los casos, una reforma constitucional o una reforma legal, al menos. Y luego cuando tú vas a la Asamblea, eso no pasa por ningún motivo. O sea, no pasa por ningún motivo. O sea, el presidente Guillermo Lasso propuso, entre otras cosas, las leyes de zona franca y la alianza público-privadas, y no se la aprobaron, pero ahora ya en dos semanas se aprobará. Entonces, hay diferentes temas que hay que manejarlos y que el tema político, y es indispensable pensar en eso de ahí. Ahora, volviendo al tema de las retenciones. Mira que la ley dice que la retención es hasta el 3%, o pudiera ser hasta el 3%, y eso tiene que definirse luego vía resolución en el SRI, y eso está estimado a que le produzca, según las cifras que se presentaron el día de ayer, 1.200 millones. No creo que sea tanta plata, porque para empezar, no creo que vaya a ser tan factible o tan posible que le pongas a todos los contribuyentes, grandes contribuyentes, que son 500, el máximo que toma del 3%. Seguramente tendrás que hacer algunas diferentes diferenciaciones, y a algunos sectores que tienen más margen de rentabilidad le pondrás 3% y a otros le pondrás 1 o 0.5, no sé, quizás, porque si no, dependiendo de eso, dependiendo de cuánto se define esa tasa, podrán pasar casos en los cuales termina pagando más el contribuyente del impuesto a la renta, el gran contribuyente, y por lo tanto tendrá derecho a la devolución, porque la ley también dice que esto constituirá crédito tributario. O sea, no se trata de un impuesto mínimo, como en su momento era el anticipo de impuesto a la renta, sino se trata de, en efecto, una retención que da derecho a crédito tributario. Mira, es decir, ese factor es interesante, esa reforma. Que da derecho a devolución. Entonces, pero que esa devolución luego será en abril o en mayo o en junio del próximo año, y será en nota de créditos, porque lo que menos habrá es liquidez, cash, y luego con esas notas de créditos el contribuyente podrá pagar otros impuestos, o si quiere la liquidez, venderla descontada en el mercado de valores. Entonces, digamos, te crea alguna serie de situaciones allí, pero ya dependerá de cómo quede el texto también en la Asamblea Nacional. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Realmente, tú dices el próximo año otra reforma. Yo creo que eso es parte de la gran inseguridad jurídica que tenemos los ciudadanos, porque todo el tiempo nos están presentando proyectos de reformas tributarias. Realmente yo creo que ningún ciudadano o ciudadana que nos está escuchando en este momento sabe hoy a ciencia cierta cuál es el escenario tributario del Ecuador. O sea, esto ya prácticamente queda solamente para los contadores, para ciertos economistas que manejan la temática y para ciertos abogados expertos en materia tributaria. El resto de ciudadanos ya no entendemos, porque todo el tiempo se está cambiando la figura tributaria en este país. Entonces puede ser bueno para las arcas fiscales en un momento determinado, pues malo para la ciudadanía. Por eso es que también a veces hay muchos errores en la declaración de impuestos y todo, porque lo que era hasta el año pasado ya no es el próximo. O sea, esto verdaderamente es un menjurje. No, por Dios, o sea, es una inseguridad. Eso es inseguridad jurídica. Tú no tienes la seguridad de una estabilidad jurídica en diferentes temáticas. O sea, en algún momento el Estado también tiene que entrar en razón de que no se puede jugar así con los ciudadanos, más allá del derecho que tienen los gobiernos de plantear reformas. Pero bueno, dicho esto, por lo menos la buena noticia de esta reforma tributaria es de que no hay nuevos impuestos para la ciudadanía. Pero hay sí quisiera preguntarte a ti, que ya las de haber leído, porque además vienes con todo el brío de recién haber salido del SRI, una especie de índice de los temas más importantes que concentra, porque son creo que 70 y pico de páginas con no sé cuántas cantidades de artículos en esta reforma. Tú que ya las has leído, haznos una especie de compendio de los 4 o 5 puntos más destacados
de esta reforma tributaria para poder conversar de cada uno de ellos? Mira, en primer lugar son 3 secciones, ¿no? La primera sección que es lo que tiene que ver a lo tributario propiamente dicho, la segunda sección que tiene que ver con el tema de las zonas francas, que creo que eso ya se ha discutido bastante en el país, bueno, se ha hablado bastante en el país porque viene una propuesta desde el gobierno anterior, y luego también el tema de las alianzas público-privadas. Le hago un comentario sobre este último tema de las alianzas público-privadas, que creo que son importantes. Es un tema positivo, es un tema necesario para el país, pero ¿cuál es el gran problema ahí actual? Es que tal cual como dice su nombre, es una alianza público-privada, es decir, no es una privatización o no es una concesión, es una alianza público-privada, es decir, se necesitan recursos públicos y recursos privados. Un ejemplo, lo del quinto puente que se ha hecho, que se ha hablado bastantísimo acá. Eso es un proyecto público-privado. ¿Por qué es un proyecto? Debe ser público-privado, porque si es solamente privado, el retorno que va a pedir el inversionista va a ser muy alto y eso se va a traducir en una tarifa del peaje elevadísima. 10, 15, 20 dólares, lo que fuera que tengan que hacer. En el momento que hay un recurso público dentro del proyecto, entonces eso ayuda a reducir los costos y riesgos para el inversionista. Por tanto, pero ahí la idea es que el recurso público sea minoritario y que el privado sea mayoritario. En cualquier caso que sea minoritario, el recurso público tiene que estar presente en todo el flujo del proyecto. Y para que el Estado pueda poner dinero permanentemente en un flujo y cumpla con los contratos y no suceda como ha sucedido en el Ecuador siempre, tiene que haber recursos, tiene que haber algún tipo de flujo, algún tipo de superávit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el tema de las alianzas público-privadas es súper importante, pero es un tema que necesita recursos del Estado. Casi todo el mundo te va a decir, oiga, pero ¿cuánto va a poner el Estado en este proyecto de alianza público-privada? No solamente es que te doy un contrato de concesión y ya. Entonces, quiero hacia ese punto solamente para marcar y establecer por qué es importante la salud fiscal. Luego, vámonos, digamos, al tema zona franca, que creo que se ha hablado, y vamos al tema tributario. El índice de los 3 o 4 temas más importantes. A ver, en primer, lo voy a decir en orden de lo que se me viene a la cabeza de cómo está estructurado el documento. En la primera parte está un tema que a mi gusto es un retroceso en la lucha contra la evasión, porque en términos sencillos, renuncio a cobrarle el impuesto a la renta a la gran mayoría de grandes contribuyentes. ¿Por qué? Personas naturales. Porque al momento que le da, en el cual tenemos el concepto de renta global, es decir, todo lo que tú ganes... ¿Renta qué, perdón? Global, okay. Mundial. Todo lo que tú ganes en cualquier parte del mundo tiene que pagar impuestos aquí en el Ecuador, cuando eres residente fiscal en el Ecuador. ¿Qué es lo que se está haciendo con los primeros artículos de la ley al cambiarlas en este tema de la residencia fiscal temporal y en este tema de cambiar las normas en la residencia fiscal? Es decir, cuando un contribuyente, una persona, está obligada a pagar sus impuestos aquí en el Ecuador. Al permitirle a los contribuyentes decir, no, es que yo soy residente fiscal en otra jurisdicción, acorde a sus propias reglas, le estoy diciendo, ok, tú ya no tienes que pagar el impuesto de la renta, no tienes obligación de pagar tu impuesto de la renta aquí en el Ecuador. Y luego eso va de la mano con una cláusula que le dice, oiga, ni siquiera tiene que pagar el diferencial cuando el impuesto de la renta que usted pagó en el exterior es menor, perdón. Entonces, si usted pagó 20% de su impuesto de la renta en cualquiera que sea la jurisdicción XYZ, y aquí en Ecuador su marginal es 40% o 37%, no me pague ese. Ya, pero ahí yo te quiero hacer una pregunta, Francisco, porque a mí sí me parece justo en cambio eso. Digamos, una persona X tiene una inversión en Estados Unidos, tiene también inversiones en Ecuador. Digamos que tiene inversiones en Estados Unidos de construcción, compra casas, las vende o compra casas, las arregla y gana. El Estado ecuatoriano no ayuda en nada en eso. O sea, él tiene su producción en Estados Unidos. Sí. Okay. Él declara impuestos en Estados Unidos. Bien. Ya, acá en Ecuador también tiene un supermercado, tiene otra cosa. Declara impuestos de lo que gana en Ecuador. O sea, ¿por qué tiene que hacer también doble tributación? O sea, pagar impuestos. No es doble tributación. A la larga es doble tributación porque también estás obligado a pagar tributos o impuestos en donde estás produciendo. No es doble porque puedes descontar lo que pagaste el impuesto de la renta en esa jurisdicción, ¿ya? Pero es tu renta, es la renta de un residente fiscal ecuatoriano. Entonces, al tú renunciar a eso, estás renunciando a poder cobrar recursos. Y ahí yo te digo, bajo la situación... ¿Cuántos recursos está renunciando ahí? Ese es el mayor problema de todos, que en ese de allí, el SRI dice no puedo estimar cuánto voy a perder ahí en recaudación. ¿Cómo lo puede estimar? Entonces, porque depende de flujos, porque son flujos variables en el tiempo. O sea, tú no dices... Pero haces una media.
media. Pudieras tratarse de un estimado, pero bueno, en todo caso, eso de ahí no tiene una identificación de cuánto va a ser el impacto negativo. Yo creo que va a ser bastante, sobre todo porque incluso ahí tú, bueno, digamos, desde el punto de vista, hablando desde el punto de vista del Estado, que creo que es lo que hay que ver en este momento, pero desde el punto de vista del contribuyente, sin lugar a dudas, tú dices, Poncho, es positivo. Desde el punto de vista del contribuyente, sin lugar a dudas, lo que va a pasar es que muchos contribuyentes en los patrimonios van a empezar a planificar la estructura de sus patrimonios y de sus ingresos en el exterior. Y te van a decir, oye, yo ya pagué en tal jurisdicción, yo no tengo que pagar nada en Ecuador. Y eso, en esta situación, creo yo, en el que el Ecuador necesita recursos, necesita, cada dólar es importante, tal vez no era el momento para pensar en esa reforma si es que se quería. Entonces, para mí, el tema de la residencia fiscal es un paso atrás, o varios pasos atrás, en el tema de la lucha contra la evasión, en el tema de generación de recursos. Luego está el tema que se ha hablado mucho, que es de los beneficios para la creación de empleo. La verdad de las cosas es que en el Ecuador eso no ha funcionado. Entonces, están los datos ahí claros, tantos datos del empleo, tantos datos de tributación, porque el problema del empleo no es pues el tributario, pues el problema del empleo son los costos, la rigidez laboral, los costos laborales que te genera, pues no. Entonces, prácticamente lo que tú estás haciendo cuando tú creas incentivos tributarios para el tema laboral, por ejemplo, es casi que compensarle el demasiado costo que te genera contratar un funcionario o un trabajador extra. Pero sí compensa. No te compensa porque lo que solamente te genera el beneficio sobre el excedente, sobre los extras. Entonces tú tienes una nómina de 15 personas, contratas uno más, solo sobre ese uno es que te genera realmente el beneficio tributario. Y ni aún así, cuando calculas, yo te puedo asegurar, evidentemente lo vas a utilizar por el descuento, pues sea $1 menos que tú pagas impuestos, cualquiera es feliz, pero tampoco es que compensa eso. Ya, ahora, a mí, ¿qué es lo que me parece? ¿Sabes en dónde yo tengo reparos, María Sola, en ese tema, y Juan Javier, y por supuesto Francisco? Yo tengo reparos solamente, la idea me parece buena, pero debió haber sido más global. Mi reparo es que lo que puede ser un abrepuertas para los jóvenes hasta 29 puede ser un cierrapuertas para los jóvenes desde 30. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, en una plaza de empleo, va un chico de 28, va un chico de 32, los dos son jóvenes. Por el estímulo tributario, a lo mejor se favorece el de 28 y se perjudica el de 32. ¿Qué es lo que yo creo? Y quizás haber encontrado una fórmula bajo ese mismo esquema, de que haya estímulos tributarios, pero en relación al crecimiento de la masa laboral de la empresa. O sea, si de un año a otro hay un crecimiento de la masa laboral, obviamente en base a la masa laboral también hay de toda la nómina, pero de la masa laboral. O sea, incluso para también incluir gente de 50 años, de 55 años. Con esto que solamente... Es mi criterio, ¿no? Si con esto que solamente... O sea, está bien, es una propuesta. Y con esto de que solamente el excedente, los trabajadores extras tienen el beneficio, ya está estimado en 40 millones el impacto presupuestario para esto. O sea, menos de recaudación de impuesto a la renta. Imagínate si se lo hace toda la nómina, sería exorbitantemente más, ¿ya? Entonces... Pero hay más empleo, pues. Entonces, o sea, también... Claro, no es verdad, al final no es los verdad. impuestos no sirven para mucho, No quiero es decir, verdad. desde el punto de vista ciudadano, y claro, con mucho respeto a ti que fuiste director del SRI, la percepción ciudadana es que el impuesto solo sirve para que se malgaste en el inmenso presupuesto estatal. Entonces, por tanto, si tú puedes dar empleo y mejorar la economía de un individuo, pues te percibe como algo más allá de que sea necesario o no sea necesario, digamos, un incentivo tributario. El empleo no es que no se genera por los impuestos, el empleo no se genera porque no hay la capacidad productiva, el empleo no se genera porque no tengo demanda, el empleo no se genera porque no tengo negocios. Pero tampoco se genera, Francisco, porque la formalidad es muy costosa. Por eso, pero eso está bien, y eso ayuda a crecer a las empresas, pero no es el tema tributario. Pero ahí, Francisco, mira. O sea, lo que hay que atacar, y el proyecto ataca bien, pero no es inmediato, sino a mediano y largo plazo, es temas zona franca, eso te tiene la capacidad de generar empleo. ¿Por qué? Porque te va a propiciar la competitividad y te va a propiciar poder generar zonas para exportar. Es decir, te abre posibilidades de mercado. Eso de allí es fomentar, incentivar el empleo. Eso es lo que te va a generar mayor oportunidad de negocio para poder contratar más. Yo te digo, inclusive, pese a la pésima legislación que tenemos en el tema laboral. Pero, a ver, está bien, pero también es importante buscar formas de que se entusiasmen los empresarios. Sí, sin lugar a dudas, ayudan a algo. Ahora, hablemos del incentivo, de la devolución del IVA al sector inmobiliario. Está bien, pero déjame terminar, por favor, un concepto. O sea, una cosa es que a lo mejor una empresa de 10, 15 empleados no se vea muy beneficiado en esto, pero ya las empresas que tienen 500, 600 empleados,
ya a lo mejor sí les puede generar un beneficio esta situación y van a emplear más gente. O sea, para mí la contradicción que hay entre la macroeconomía y la microeconomía, la macroeconomía que es muy enfocada por los economistas fiscalistas, por el SRI, por todos ellos, de la caja fiscal versus la necesidad en la calle. Yo soy de los que pienso que mientras más empleo hay, la gente tiene obviamente más plata en el bolsillo. Mientras más plata en el bolsillo, este es un pueblo consumista, la gente consume más. Regresa esa plata al Estado por el lado del IVA en primer lugar. Y en segundo lugar, también al haber más consumo, crecen las empresas y también regresa un poco más de ese impuesto a través del impuesto a la renta. O sea, el tener empleo en la calle también favorece, sí, obviamente al Estado central. Yo estaría de acuerdo con eso, y eso tendría sentido en tanto y en cuanto exista la legislación laboral favorable a la contratación. Y eso en el Ecuador hoy día no existe. Entonces yo te digo, se ataca con paracetamol el problema del empleo y seguramente te generará alivio para el dolor de crear empleo. Un problema que tiene que ser tratado con un antibiótico, si se quiere decir. Entonces me parece que los datos, la historia, la información que tenemos en el país, en todas partes, demuestran que, porque no es la primera vez que se hace esto, demuestran que los sistemas tributarios no han sido contundentes para promover la generación de empleo. Como te digo, seguramente habrán quienes contraten 1, 2, 3 más o 10 más, lo que fuesen, y que se descuentan el tema tributario, perfecto, y lo aprovechan, pero no es una solución contundente al tema del empleo. Las soluciones están por otro lado en el tema particular del empleo. Luego tú decías el tema de la devolución del IVA. Para el sector inmobiliario. Para el sector inmobiliario. Ajá. Sí, mira, ¿Qué tanto estimula eso la economía? Hoy en día se devuelve el IVA, una parte del IVA en los proyectos. Prácticamente todo el IVA en los proyectos de desarrollo inmobiliario de vivienda de interés social, que son los que son hasta 90.000 o 100.000 dólares, que son las viviendas realmente, digamos, económicas en el mercado, ¿no? Y eso ha ayudado bastantísimo y ha impulsado el desarrollo inmobiliario en vivienda. Ahora, ¿cuál es el y por qué allí ayuda? Porque las viviendas, como ustedes saben, no tienen IVA. Toda la cadena de la construcción tiene IVA, excepto el último bien final, que es la vivienda, y por lo tanto todos los constructores le ponen en el costo, aunque no cobran el IVA, evidentemente te ponen en el costo el impuesto y termina siendo parte del precio de la casa, ¿no? Con esta devolución del IVA, al menos en la vivienda de interés social, se logra un poco mejorar las condiciones de la casa para personas de menores recursos. Entonces yo creo que en definitiva va a impulsar de alguna forma, va a ayudar de alguna forma el desarrollo mejor dicho, a financiar un poquito mejor al sector inmobiliario, pero tampoco es que va a ser el antes y el después. Donde estás, digamos, en el tema de construcción, donde está el problema realmente es en el acceso al financiamiento para poder adquirir la vivienda. O sea, tú vas y preguntas a la gente qué es lo que más le cuesta, es generar la entrada para poder acceder a la vivienda. Por eso es que en el BIES te dicen, yo te presto el 90% del crédito del valor de la casa, porque dice, al menos ya el 10% es algo que tú puedes quizás lograr. Entonces, el impulso al tema inmobiliario, una vez más, atacando el problema de fondo, no es tanto el impuesto como, digamos, la oportunidad de crédito que tiene que hacer. Hubiese ayudado. Pero ayuda. 8:59, de última hora, un bus de la cooperativa Macas, involucrado en el múltiple accidente de tránsito en la vía El Triunfo. Se habla de alrededor de 10 fallecidos. Las personas que están viendo a través de Vito TV, de los medios digitales, de Centro Digital, ven las tomas, son pavorosas. El siniestro es entre 3 automotores, un bus de la cooperativa Macas, una volqueta y un tráiler. Impresionante. Es que, ¿sabes qué? Una cosa, Juan Javier, es increíble cómo se maneja con irresponsabilidad. Generalmente, no estoy diciendo por este caso porque no lo conocemos cuál fue la dinámica del accidente, pero estos bucetes, no son buceteros, estos transportadores a veces rebasan, se toman el carril contrario y es una competencia y aceleran para pasar al que intentan hacerlo y no se dan cuenta o no calculan bien con el carro. Los buses se abren por completo. Es una cosa increíble realmente cómo en este país se pone en juego la vida de la gente. Y alguna vez aquí discutimos, Juan Javier, yo digo una cosa, ¿por qué hay una exigencia tan fuerte, tan estricta en el tema, por ejemplo, de los pilotos de aviación?
y no se tiene la misma exigencia con los conductores de estos buses de transporte público, porque igualmente están transportando 40, 50 personas, y además con un accidente también genera un efecto contracolateral. Permanentes en los terminales terrestres del país. Por favor, primero, capacitaciones. no puede, obviamente, cero alcohol, y el chofer en este caso, debe estar bien dormido. Y además capacitado, o sea, que demuestre que es un tipo responsable, no un irresponsable que a veces va a estar hablando por celular y comienza a pasar a todo el mundo a altas velocidades. Miren lo que pasan, estas desgracias increíbles. Una desgracia. Teníamos la presentación, un video, Rita, para ponerlo, sobre el Diego Falconi, viceministro de Economía, habla que con la reforma tributaria propuesta por el gobierno significaría 832 millones para el 2024 y unos 100 millones por el impuesto a la renta. Escuchémoslo. El impacto calculado, estas son cifras generadas con fuente del Servicio de Rentas Internas. En el año 2024, las reformas que incluyen cambios en incentivos tributarios más la remisión tributaria le dejarían al Tesoro Nacional 832 millones, con la expectativa de un cumplimiento del 100% de las metas de la remisión. Y esto podría ser medianamente matizado en tanto los contribuyentes puedan acogerse a este proceso definitivo. En lo referente a las retenciones de impuesto a la renta, el flujo incremental podrá ser más o menos de 100 millones. Y es un flujo que se puede calibrar en conjunto con el Servicio de Rentas Internas en el proceso de medición específica de qué porcentaje sería el que se disponga para cada ejercicio fiscal. Francisco, tu opinión sobre las declaraciones del ministro. Lo que ha dicho es correcto, ¿no? Y te separa en dos partes, ¿no? Te separa en la parte que digamos, para los ofertas técnicos, como se está exponiendo ahí, son los que tienen que ver con el flujo y con el stock, por decirlo así. Por un lado, el stock, él dice, son 130 millones aproximadamente de beneficios fiscales que se están otorgando, menos 900, o que se los quitan a los 960 millones que ellos esperan de la remisión. Entonces dicen, el próximo año, digamos, en stock, 800 millones extra, es lo que te dicen ahí, ¿no? En stock. Claro, digamos, es porque la remisión, digamos, no es un flujo en el sentido de que estás cobrando un impuesto. Entonces, para el cálculo técnico, digamos, si se quiere decir de burocracia, eso de allí cuentan como un stock. Pero luego dice el flujo, que creo que ahí quizás se equivocó en la cifra, porque el flujo es lo que tiene que ver con el adelanto del impuesto a la renta, que ellos estiman en 1.200, que yo te digo, me parece que eso es, si es que le pones a todo el mundo 3%, y como lo acaba de decir ahí el viceministro, eso no va a pasar. El SRI va a tener que decir, oye, en estos sectores A, B y C debe ser 1, en estos X, Y, Z tienen que ser 3, y eso va a reducir contundentemente la capacidad de recaudación de ese flujo extra. Entonces serían los 800 millones que ellos estiman, más los 1.000 millones que quizás se estiman, yo creo que podrán ser unos 1.800 millones que el próximo año son de extra recursos para el fisco. Entonces, y que como decíamos al inicio, eso te ayuda en parte a ir estructurando el financiamiento para el año 2024. Todavía, seguramente con eso de allí tú ya puedes ir a los acreedores externos, internacionales o financistas internacionales, y decirle, oye, ya tengo aquí levantados de mi propia plata, de mi propia gente, 1.800 millones o lo que fuere, ahora tú ayúdame con 5.000 más, y luego la gestión interna habrá que ver cómo se hace para conseguir los otros 4.000. Entonces yo te digo, quizás por allí vayan un poco los tiros que están haciendo ellos. Pero volviendo al tema inicial, yo te decía, a ver, el tema laboral de fondo es una reforma laboral que liberalice la contratación, o sea, que te ayude a generar mejores contrataciones. En el tema de la construcción, yo decía, sí, el IVA puede ayudarte en el flujo, en la construcción, pero definitivamente creo que tampoco es el problema de fondo. Entonces, ¿cuál es el tema que más bien quisiera plantear aquí, digamos? Que hay que encontrar el camino, ¿no? Y el camino te va a doler por los dos lados. Te va a doler por el lado del gasto y te va a doler por el lado del ingreso. O sea, en ninguna de las dos decisiones que se tomen el camino a tomar, y creo que se tienen que tomar las dos opciones, no es lo uno o lo otro, o solamente reduce gasto, solamente mira ingresos. Las dos cosas va a tener que hacer en algún momento cualquier presidente del Ecuador, ya sea Noboa o el que venga de él, o si se reelige, lo que sea, en cualquier momento, cualquiera de las dos cosas van a ser
dolorosas para la sociedad como tal, y es la consecuencia, ¿no? Es la consecuencia del desequilibrio que se ha tenido a lo largo de muchos años en el país. Saludos a Bélgica Domínguez. Ella dice: en la Sierra del Norte hay que llevar plata porque no aceptan tarjetas y no facturan muchos locales, y bien que saben porque se les dice y no hacen nada. Así, ¿cuántas empresas o comerciantes no lo hacen? Hay que mejorar la recaudación. María Fernanda León, saludos desde Ocala, Florida. Felicitaciones, buen programa. Lindo Ocala. Luis Perdomo, buenos días desde California. Mire Dalton eso. Panchana desde Milán, Italia. Gonzalo Arias desde Toronto, Canadá. Jean Paul González desde Vinces. JJC, buenos días, saludos a todos desde el Bronx. Tony Cruz desde Mocache. José Ceballos Vera dice: amnistía tributaria nuevamente, terrible. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, sobre la amnistía tributaria que se ha propuesto? Mira, otra vez, vuelvo e insisto, que no está sentado en los papas queman, uno tiene que pensar cómo soluciona. Y en ese sentido, al presidente Noboa, esto le va a ayudar a solucionar en parte su problema. Dicho sea paso, digamos, dicho eso, perfecto. O sea, ok. Lo segundo, ya desde el punto de vista técnico, definitivamente es una opción Z, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo, porque sí es verdad que en el Ecuador la gente, algunos malos contribuyentes ya empiezan a contar con esto, ¿no? Y según esa expectativa, jugar y hacer su estructura fiscal, su planificación fiscal, estando en la expectativa de que eventualmente pasará algo que me ayudará a pagar lo mismo que yo hubiese pagado hace 5 años, pero lo pago hoy sin intereses ni multas ni recargos. Así que una razón más para pensar en las soluciones estructurales del país. Un oyente dice: el único problema es la reducción del gasto corriente, no hay cómo poner más impuestos en el país. Yo te hago la última pregunta, Francisco. ¿Hay cómo recaudar más? ¿Y de cuánto más o menos se podría hablar? ¿Cuánta más grasa se puede comer este gordo? Javier, por favor. Siempre hay cómo recaudar más. No, la pregunta al revés, hay cómo recaudar menos. La pregunta es cómo. No, yo creo que esa posición, Marisol, digamos, yo no la comparto porque no es la posición para que beneficie al país. Esa es la posición. Pero es que podemos discutir otro programa entero sobre lo que beneficia al país. O sea, la posición desde las posiciones particulares de cada uno. Yo también te digo, oye, no sé, pues quiero comprarme un carro nuevo y no puedo porque el ICE es 35%, o sea, quizás, ¿no? Entonces, no es mi caso, pero yo te puedo decir eso, te quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando nos ponemos a ver cada uno solo nuestro propio metro cuadrado, digamos, ahí es cuando se vuelve inviable el país, se vuelve complejo el país. Tú dices, hay que sacar más ingresos, ok, hay petróleo, pero luego votamos en la consulta de que no exportemos petróleo. Tú dices, hay recursos en el país, hay minería, ok, perfecto, minería, hay minería sustentable que cuida el medio ambiente, pero luego todo el mundo sale a las calles y las comunidades van e incendian, literalmente incendian las concesiones mineras y no se puede hacer nada en minería. Entonces ahí hay temas de concesiones para poder generar o reformas laborales. Propones una reforma laboral, Lazo la propuso, una reforma laboral liberalizadora para la contratación, y luego todo el mundo te sale a caerte encima. Entonces, digamos, si nos ponemos y cada uno de estos son sectores particulares que están velando por sus propios intereses. Entonces, yo te digo, ese es el país que es inviable. Y el país que es viable es el cual tenemos que sentarnos todos y decir, oye, ok, ¿cómo hacemos que esta cuestión sea, primero, más transversal? Porque creo que eso es lo importante, que sea transversal, que no sea hoy solamente tú pagas la factura porque tú me caes mal, que ese también ha sido un problema del país. Entonces, que sea transversal y que sea lo menos impactante y doloroso posible, pero eso demanda de una estrategia integral y de sentarnos realmente cada uno, cada cual, cada sector a pensar, ok, hasta dónde puedo llegar para que no... Porque de lo contrario, lo que estamos viendo es lo mismo de siempre. O sea, las reformas tributarias continuas, que yo estoy en desacuerdo, estoy digamos, también en contra de que lo que hacía Pocho, esto genera inseguridad jurídica, es verdad, pero eso es consecuencia de que cada vez y cuando todos estamos peleando por nuestro propio interés. Entonces eso es lo único que nos va a asegurar que constantemente seguiremos en esa historia entrampados. Más reformas tributarias, más impuestos por aquí y por allá, viendo cómo solucionan en el momento, y no viendo una solución que tú digas, oye, pana, a ver, ya, dame el hachazo ahorita, pero démonos todo y quizás uno mismo, pero ya nunca más en unos 10 años. Claro, es lo que no hemos visto en ninguna reforma, el hachazo para todos. Hemos visto hachazos. Es que eso es lo que tiene que discutirse. Muchísimas gracias a Francisco Briones.